Ya. Mi nombre es Carlos Valdivieso. Yo trabajo aquí en Gestión Integral de Comercio Exterior, el tiempo más o menos de 20 años. Nosotros tenemos dentro de nuestras actividades como asesores del comercio exterior, especialmente con las empresas petroleras. Durante ese lapso de tiempo hemos tenido en nuestro cargo el manejo de régimen especial justamente para prestación de servicios, o sea, bajo contratos que tienen celebrado las empresas extranjeras con el gobierno ecuatoriano a través de Petroecuador y sus filiales para cumplir justamente trabajos de exportación, de exploración o sea, todo lo que es hidrocarburos, exploración y explotación de hidrocarburos. Entonces, para eso las empresas necesitan firmar un contrato con el Estado ecuatoriano a fin de que le permita justamente para cumplir el proyecto traer ciertos materiales importados, unos a consumo y otros temporalmente. Entonces, para la importación temporal se basan en la ley, digamos, en el Código Orgánico de la Producción actualmente vigente y de su reglamento general. Entonces, el artículo 124 le permite ingresar al país en importación temporal para cumplir contratos justamente con empresas del sector público o con empresas que hayan suscrito un contrato privadas con el sector público. El tiempo de permanencia lo da el contrato. Diga usted, si el contrato es por 5 años, la autorización de importación temporal que la emite el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, que es la SENAE, será por ese lapso de tiempo en el cual la mercadería debe permanecer en el contrato. No puede por ningún otro motivo ser utilizado en otra parte que no sea el contrato. Caso contrario, se someterá a las penalidades y sanciones que establece la misma normativa legal para que sea juzgado. Para lo cual, la empresa tiene que cumplir con la presentación de una garantía equivalente al 100%, que puede ser, el plazo de vigencia puede ser por el tiempo de permanencia dada en el contrato o a su vez por un año. Si en el caso de 5 años se le da por un año. Esta mercadería le permite hacer el trabajo. Terminado el plazo, si es que no hay una prórroga de permanencia extendido entre las partes, se podrá acoger a otro de los procesos que son cambio de régimen, reexportación, cambio de obra o nacionalización, si es que es mercadería de permitida importación. En el caso de ser mercadería de prohibida importación, automáticamente va a la reexportación. Dentro de los equipos que lo puede traer en importación temporal, tiene que tomar en cuenta que sean justamente para ser utilizados en el contrato, dentro de lo cual se podrán traer partes que vengan a reemplazar ciertos materiales que ingresando a importación temporal han tenido daños. Entonces se puede hacer eso, la ley lo permite. Pero es de una importación a consumo. Esas partes puede entrar igual en temporal, previa a la autorización del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Ellos harán una revisión y podrán entrar. Asimismo, en la prórroga de plazo que se haga,
la entidad, la autoridad, digamos, de la SENAE tendrá que hacer una inspección de los equipos, ver que estén operando dentro del proyecto. Para esto, antes de que fenezcan el tiempo de plazo, se tendría que hacer justamente la solicitud. La normativa legal le permite que una vez finalizado el contrato, tiene 90 días adicionales. Pero estos 90 días justamente son para lo que yo le decía, acogerse a uno de los procesos. Y durante este tiempo, el material, digamos, del equipo no puede trabajar, no puede estar operando. Pero sí puede quedarse en ese puede lugar. Estar ahí, pero sin trabajar. En el momento que esté operando, igualmente se emitirán las sanciones que establece la normativa vigente. Como le dije, pasado el plazo, la mercadería podrá acogerse a uno de los procesos, dependiendo ya justamente de lo que la empresa necesite hacer con el equipo. ¿Este contrato tiene un formato, está en alguna ley o de dónde viene el contrato? ¿Ustedes lo hacen? El contrato lo suscriben las partes. Ya. O sea, ellos ven todas las normativas en lo que tiene que ver medio ambiente, seguridad, seguros que tiene que ponerles a los empleados. O sea, eso ya depende de las partes. Entonces, el acuerdo es entre las partes y ellos lo firman. Entonces, una vez que está firmado, lo registran valga la redundancia, en el registro mercantil. Entonces queda normalizado y vigente. Entonces es la forma de suscribir los contratos. Entonces, basados justamente en lo que establece las normas legales vigentes para eso. Una vez que tengan firmados los contratos, los equipos podrán ingresar al país. Sin ese contrato, la SENAE no permite que ingrese ningún material bajo el régimen de importación temporal. Solamente es necesario el contrato, ninguna documentación adicional. Solo el contrato para ingresar en importación temporal para reexportación en el mismo estado. Yeah. Ese es un proceso. Entonces, no sé si necesita saber cómo se lo maneja la declaración de importación. Sí, por favor. Ya. Con autorización de importación temporal, suscrita por la SENAE, se elabora, se pide, mejor dicho, la aprobación de la garantía por el 100% de los eventuales derechos e impuestos que quedan suspendidos. Entonces, se le emite la garantía por ese valor, la SENAE autoriza. Con esos datos, nosotros transmitimos la declaración de importación con régimen 20. ¿Ya? Que es importación temporal con exportación en el mismo estado. Queda transmitida la declaración y el único pago que se hace es la tasa de control, que es equivalente a $40. Cumplido el plazo de finalización del contrato, si la mercadería se reexporta, se cambia de obra o se cambia de beneficiario, se procede a pagar una depreciación por el tiempo que ha permanecido el equipo en el país. Esto es en base a la ley de régimen tributario, a las tablas de depreciación normales. Entonces se paga eso y se somete a uno de los procesos. En el caso de la nacionalización, ¿a quién pagamos eso? A la SENAE. A la SENAE, todo es mediante. Sí, es una liquidación. Ya. Es una liquidación. En el caso de nacionalización, simplemente el momento de presentar la declaración a consumo, se paga la liquidación normal de los impuestos vigentes a la fecha de presentación de la declaración a consumo. Igualmente en los otros casos. Se pagará la liquidación del tiempo que ha permanecido en forma proporcional. Entonces se le paga el valor. En régimen tributario le permite a usted presentar declaraciones anuales, ¿no?
de pago de la deposición anticipada. Entonces usted va descontando al momento de someterse a uno de los procesos. Ya, ¿con qué petroleras trabajan? Nosotros actualmente tenemos una de servicios que es Weatherford y otra de perforación que es Petrex. Y eventualmente trabajamos hemos hecho importaciones para PDVSA, que tiene contrato directamente con Río Napo, que es el bloque de Petroecuador. Hemos trabajado con Neighbors, cuando hubo la oportunidad trabajamos con Repsol YPF, trabajamos con Occidental, hasta el tiempo que, desde que inició el contrato en el país, con el Estado ecuatoriano, hasta cuando fue terminada su función aquí en el Ecuador, declarada la terminación unilateral del contrato con el Estado ecuatoriano. Todo esto lo hacen mediante igual por el Ecuapaz, ¿no es cierto? La solicitud en cuanto tiene que ver al manejo se lo hace todo ahora por el sistema de Ecuapaz. Excepto el contrato. El contrato nosotros igualmente presentamos y adjuntamos al Ecuapaz para solicitar la autorización. Entonces se adjuntan los documentos. Si algo necesita físicamente, ellos nos responden a través del Ecuapaz o directamente un correo que se llama Kipux, que tiene servicio enlazado entre la SENAE y la empresa, el importador. Entonces ellos piden, si les falta algún documento, que nosotros se lo demos físicamente. En el caso de que, hemos tenido el caso de que el contrato es muy extenso, es muy largo, entonces hemos nosotros presentado un dispositivo electrónico para que ellos lo hagan en el estudio. Entonces, el momento que nosotros terminamos la labor con ellos, la garantía es algo más adicional. La garantía, si lo presentamos anualmente, tenemos que irle renovando. Antes de que vaya a finalizar, la SENAE nos manda una notificación de vencimiento y nosotros tenemos que irle renovando. ¿La garantía cómo es? ¿Por cheque? ¿Efectivo? La garantía es de acuerdo a lo que establece el Código Orgánico de la Producción. Usted lo puede presentar en efectivo, póliza de seguros, garantía bancaria, o en efectivo que también lo permite. Esa es una de las formas que está dado por el sistema financiero ecuatoriano. ¿Es necesario que sea de un banco en específico o puede ser cualquiera? Usted le puede sacar en cualquier entidad financiera que esté autorizada y no tenga ningún problema con el Estado ecuatoriano. Ya. El contrato es necesario, obviamente, un abogado que sea notarizado y de ahí el registro mercantil. Tiene que estar justamente notarizado, o sea, legalizado es notarizado, e inscrito en el registro mercantil para que esté justamente legal. Así lo pide y así lo exige la normativa ecuatoriana. Usted, con su experiencia, ¿cuánto tiempo más o menos se demora entre hacer el contrato y hasta que llegue toda la mercadería al destino? Con la experiencia que hemos tenido, eso ya es de la necesidad entre el Estado ecuatoriano y la empresa. Si el Estado ecuatoriano necesita, por decirlo, en una semana puede estar el contrato listo y la mercadería está en tránsito. Es más, algo que debía acotar, cuando llega la mercadería, el documento de transporte tiene que venir declarado al régimen. En este caso, el régimen 20, importación temporal. O sea, desde el país. Claro, tiene que venir ya cuando usted presenta el conocimiento de embarque. Tiene que estar con la letanía justamente de importación temporal, el régimen 20. Ya. Es un requisito obligatorio por parte de la SENAE para que la mercadería igual pueda ser desorganizada. Ya. Una vez que nosotros cumplimos todos los procesos y no ha habido ningún inconveniente con la SENAE,
se cancela el régimen 20 con un régimen 60 si se reexporta. Una vez que se pagaron la depreciación y todos los impuestos y se fue la mercadería, justamente subido la información al mismo sistema de Ecuapas, nosotros procedemos a cerrarla cancelando la garantía. La garantía de vuelta y nosotros le entregamos al importador para que a su vez haga llegar a la empresa donde fue emitida la misma. Con eso queda cerrado el tema. Ya, eso es todo. Muchas gracias. A la orden.